Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Muy buenas noches a toda la audiencia de la hora de la familia, unidos como familia, unidos como nación. Agradecemos su compañía y los invitamos a permanecer activos durante la emisión de esta noche. Recuerden que el doctor Ricardo Arias, hombre de familia en Colombia, y la mesa de trabajo elegimos minuciosamente cada tema tratado, buscando siempre que el mensaje sea de edificación y construcción para sus hogares. Tampoco olviden hacer sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y YouTube nos encuentran como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasM. Quiero contarles en esta noche que el desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se convertirá. Es por eso que el tema de hoy es muy importante y también comprender la necesidad de tener espacios para los niños, ya que así se maximiza su bienestar en el futuro. Recordemos que las primeras experiencias de un niño afectan profundamente su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en el futuro. Y es por esto que optimizar los primeros años en la vida de un niño es la mejor inversión que se puede hacer a la hora de asegurar su éxito futuro. El día de hoy, esta noche, hablaremos sobre el tema los jardines infantiles hoy en riesgo de desaparecer. Y para tratar este tema tan importante, tenemos tres invitados súper expertos en el tema. La primera es la doctora María Angélica Gil Monroy. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en expresión artística. Tiene una experiencia de 29 años en la dirección de instituciones educativas privadas, acompañamiento y asesoría en procesos lúdicos en el aula y además es representante de la mesa principal ACE. También tenemos al doctor Mauricio Torijano Pérez, quien es administrador de empresas, pedagogo con experiencia de 5 años en dirección de instituciones educativas privadas en Bogotá y también es representante de la misma mesa. Y la doctora Arelis Mejía Giraldo, quien también es licenciada en pedagogía infantil, tiene 20 años de experiencia y es rectora de un jardín infantil. Pero antes de dejarlos con estos invitados de lujo, expertos en el tema que trataremos esta noche, queremos, como es usual, saludar al doctor Ricardo Arias. Doctor Ricardo, gracias por estar esta noche con nosotros y cómo se encuentra usted. Saludos siempre para usted y por supuesto para todo el equipo de trabajo, para todos nuestros seguidores. Ya podemos decirlo no solo nacional, sino también internacionalmente. Y en ello, pues agradecerles esa fidelidad, esa manera, digamos, cercana con la cual ellos nos acompañan en estos esfuerzos que se hacen cada noche por analizar los temas que tienen que ver con la sociedad. Y siempre lo repetimos y de alguna manera lo demarcamos. Nosotros estamos saliendo a la misma hora de los noticieros de televisión. Y cuando algún ciudadano nos pregunta que cómo hacemos para competirles a aquellos, les decimos que nosotros no. Distinto, un programa que no persigue el titular sino el análisis, un programa que trata de mirar no el efecto sino la causa, o sea, el origen, la circunstancia, la raíz de la circunstancia. Y en todos los temas que estamos analizando a diario, ya casi en tantos programas que hemos llevado, gracias a Dios, sin cesar de lunes a viernes, todos estos temas que analizamos, les decía, los hacemos siempre en torno a la familia, o sea, en torno a la sociedad. Nosotros, como bien se destaca en el nombre, es la hora de la familia, o sea, la hora de la sociedad. Y hemos venido insistiendo y de alguna manera demostrando, se nos ha permitido demostrar que hoy no hay proyecto de nación distinto, diferente, que nosotros no podamos declarar válido, sino aquel donde la familia sea precisamente la bandera, el estandarte, que sea, digamos, la voz en alto, el primero la familia, o sea, primero la sociedad, antes que cualquier otro,
otro significado que pueda tener cualquier proyecto de nación o incluso cualquier programa que se quiera adelantar por parte del Estado colombiano. Por eso, este programa de hoy es de una importancia sin igual. Es precisamente hablar de la educación inicial, aquella que se provee de 0 a 5 años. Aquí en este programa hemos recordado mucho a Winston Churchill, cuando él, en una frase muy célebre, expresaba: "Denme el niño de 0 a 4", decía él, "y yo les entrego el ciudadano de 18". Queriendo decir que esa es la edad en la cual precisamente hay una flexibilización en el cerebro, hay una formación en el cerebro, que un Estado tiene que ser muy cuidadoso de esa información que le provee a aquel infante, aquel bebé que luego se va convirtiendo en niño, para efectos de tener allí toda la preparación del nuevo ciudadano, del nuevo ser humano que luego va a convivir con todos nosotros en el medio de la sociedad. Y en ello, por ello, nosotros, y perdónenme en reiterarlo, lo hemos advertido muchas veces en este programa de la importancia de esa educación inicial. O sea, este es, como todos los otros programas, son programas que nacen del corazón, de la sinceridad. Aquí nosotros no hacemos pose, no acomodamos temas porque suenen ni porque estén de moda, no, al revés. Muchas veces en la calle me preguntan: "Ricardo, esos temas que ustedes están tocando, nadie más habla de ellos". Digamos, anoche hablábamos del tema del suicidio, que se los voy a preguntar ahorita a nuestros invitados, por supuesto únicamente como comentario que ellos puedan hacer. Yo sigo muy sorprendido con aquella cifra de los 74 suicidios por día que se ofrecen en nuestro país y que no merecen siquiera, porque créanme que soy un lector consumado, pues no merecen siquiera ser destacados en ninguna página de ninguna revista ni de ningún periódico, y mucho menos de un noticiero, sea radial o televisivo. No, nosotros tocamos unos temas que parecen iguales, pero son distintos, unos temas que parecen iguales, pero son diferentes. Y el de hoy no se escapa de ese sentimiento, por el contrario, yo creo que encabeza ese mismo sentimiento al cual me refiero. Por eso, queridos amigos, permítame en esta noche, primero, agradecer la presencia de nuestros invitados. Son unas personas que nosotros en el programa, cuando esta mañana en nuestra mesa de trabajo hablábamos precisamente sobre la manera de que de tener personas del mayor conocimiento sobre el tema, nos declaramos muy sorprendidos cuando 3 de ellos aceptaron de inmediato participar con nosotros. Y por eso es muy importante y por supuesto digno del mejor aplauso para nuestros invitados, diciéndoles que nos honra muchísimo tenerlos en nuestro programa. Y por eso saludo a la doctora María Angélica Gil, que ya debe estar en nuestro estudio, lo mismo a la doctora Arelis Mejía y al licenciado Mauricio Torijano. Aquí ya los tenemos a ellos. Tenemos a Arelis, a Angélica y a Mauricio. Y les decía, queridos amigos, que estamos muy honrados de poder compartir esta sala de trabajo en la noche de hoy y poderlo hacer con ustedes acerca de tantos temas que tienen que ver con esa educación temprana, con esa educación inicial. Pero, mis amigos, lo primero es lo primero, o sea, lo primero es el saludo. Y en nombre de la Hora de la Familia la saludamos, apreciada doctora Arelis Mejía. Bienvenida a nuestro programa en la noche de hoy. Buenas noches, realmente me complace estar con ustedes en este espacio que honramos todos los docentes. Realmente a todos los que nos apasiona la misión de educar, es un honor de verdad estar en este momento de la Hora de la Familia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arelis. Lo mismo a la doctora Angélica Gil, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, claro que sí. Complacida y bendecida. El Señor es tan grande que nos hace obras magníficas como el poder esta noche compartir con ustedes. Como lo dice la licenciada Arelis, gran amiga, el
el don de nuestra profesión, lo que nos hace estar aquí, lo que nos hace brindar la importancia a esta principal edad como es nuestra primera infancia. Muchas gracias. Qué lindo. La oyeron, el principal don, dice ella. Qué lindo término ha empleado la doctora Angélica. Lo mismo al licenciado Mauricio Torijano. Bienvenido también esta noche a la hora de la familia. Doctor Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Como lo decían mis compañeras, Arelis y Angélica, estamos aquí por ellos, por los niños, por la primera infancia. Queremos tornarnos en la voz de esa primera infancia. Queremos, desde nuestro saber y desde lo que hacemos, porque pues ellos son nuestra pasión, el poder comunicar lo que ellos nos tratan de decir de alguna manera y poder transmitirlo a nosotros, y el privilegio que sentimos, Angélica y Arelis y yo, de poder estar aquí y compartir eso en esta noche para nosotros es muy importante, y le damos las gracias al doctor Ricardo por la oportunidad de poder compartir ese deseo de nuestros chiquitos y de nuestros jardines. Qué lindo, doctor Mauricio, y incluso el término que también acaba de emplear, ¿no? La pasión sobre la cual llevan ustedes a cabo esa tarea. Y son, digamos que le despierta a uno toda la esperanza, incluso en la nueva nación. Cuando tengamos un Estado que tenga esa preocupación permanente sobre esa educación inicial, esa educación temprana, pero aquella que se da en los jardines infantiles, para que vamos dándole contexto al programa, en esos jardines infantiles que hoy, por supuesto, y nuestros seguidores lo entenderán, estamos hablando de la ciudad de Bogotá, pero igual, digamos que tiene el extendido para toda Colombia. La preocupación es la misma, la situación es igual. Por lo tanto, comenzaría, digamos, por la doctora Angélica Gil. Ese tema de los jardines infantiles, doctora Angélica, digamos que en ese tema, ¿cuáles son los procesos? O sea, ¿cómo se legaliza un jardín infantil en el medio de una ciudad capital como Bogotá o cualquier ciudad de Colombia? Si nos puede hacer un recuento, todo esto para que nuestro seguidor vaya teniendo el contexto de lo que queremos buscar. Doctora Angélica. Claro que sí, doctor Ricardo. Gracias por darnos la apertura. A ilustrar un poquito lo que es el aterrizar esos proyectos de vida que tenemos todos los directores de jardines privados y cómo se rescata aquí dentro de este conglomerado de educación que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos en este momento dos grandes dimensiones, o la apertura de jardines infantiles con Secretaría de Educación o jardines de educación para primera infancia con Secretaría de Integración Social. Los jardines que se abren con Secretaría de Educación tienen cobertura para edad preescolar, llámese chiquitines que van desde los 3 años hasta los 5,5 años, para dar continuidad y articulación hacia la educación primaria, sobre los 6 años. Nosotros que tenemos jardines infantiles de educación privada con Secretaría de Integración, manejamos una cobertura desde los 0 años, o sea, recién naciditos, damos manejando toda esta parte de legalidad y de la licencia de maternidad. Pasada la licencia ya podemos en nuestros jardines tener ese apoyo hacia las familias, esa cobertura. Y manejamos edades hasta los 5,5 años, igual para primaria, como lo reza perfectamente así nuestra ley de educación para primera infancia, ¿cierto? Nuestra educación de 0 a siempre nos enmarca en ese manejo, doctor Ricardo. Y así lo manejamos. Muy bien. Y en el caso, doctora Arelis Mejía, ¿cuáles son esos servicios que, digamos, el jardín infantil le provee incluso al padre de familia? O sea, ¿cuáles son los servicios que se prestan al niño, al infante tal vez, al infante en ese tema, digamos, de 0 a 5, en estos jardines infantiles en toda la ciudad? Bueno, doctor Ricardo, quiero rescatar algo muy importante que me mencionó al inicio, y es: entrégueme un niño de 4 años y yo le devuelvo un adulto de 18, ¿cierto? Así es. Entonces, esa formación integral que se ofrece
bajo un mismo techo, es esa formación en donde realmente no solamente es la tenencia y el cuidado, sino es la estimulación y el desarrollo que se ejecutan alrededor de los jardines infantiles. Entonces es ese espacio donde los niños tienen la oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades. Es el jardín infantil su primer espacio de aprendizaje, su primer espacio de exploración, y son estas maestras, ¿sí? Me uno a esto porque soy maestra hace muchos años, las que recibimos las primeras sonrisas de lo logré, lo pude hacer, ¿sí? Entonces, realmente el jardín infantil se convierte más que en un espacio de 4 paredes, sino en ese lugar donde es tan añorado el aprendizaje de los niños, donde muchos aprenden a comer, donde muchos aprenden a hablar, a caminar, donde esos primeros pasos nos los regalan a nosotras. Y le decía yo un día a una de mis maestras, nos perdimos este año todo eso, que lo ganaron los papás, ¿verdad? Pero no lo perdimos nosotras, porque es cuando los niños descubren que existe un mundo mágico de las letras, que existe un mundo mágico de los cuentos. Entonces realmente este jardín infantil no puede ser un lugar pasajero y desapercibido dentro de la sociedad, porque realmente los jardines infantiles somos trascendentes en la vida del ser humano. Si nos diéramos la oportunidad, como en otros lugares del mundo, donde las maestras de primera infancia son las más importantes de la educación, y yo eso lo extiendo a todas mis colegas y se lo hago sentir a mis docentes, que no somos cuidadoras de niños, somos formadoras, que somos guías. Entonces realmente los jardines infantiles tenemos, pero un papel fundamental, importante y trascendental en la sociedad. Muchas gracias, doctor Ricardo. No, qué lindo, doctora Arelis. Y esos términos, yo estoy con ustedes casi que disfrutando cada respuesta, porque siento que ustedes son una especie de lanzadores de perlas. O sea, ustedes van, en algunos términos, los van aproximando de tal manera que uno al recogerlos se nutre precisamente de la tarea que ustedes llevan a cabo en el medio de una sociedad. Y los felicito a todos. En este caso, doctor Mauricio Torrijano, nosotros somos, digamos, como una especie rara en este programa, porque nosotros hablamos de demografía, hablamos de natalidad, hablamos de que la sociedad debe volver a tener hijos, de que el Estado colombiano debe preocuparse, no porque hoy tengamos índices de natalidad ya de 2.1, que nos quiere decir incluso que ya tenemos en riesgo hasta las generaciones de relevo en nuestro país, sino que precisamente para poderlo combatir nosotros queremos tener un país que sea capaz, que seamos capaces entre todos de poblarlo y de volverlo a llenar de hijos y de volver a las familias a tener el relieve que digamos las circunstancias así lo exigen. Y en medio de ello, doctor Mauricio, pues el tema de los jardines infantiles, pues por supuesto que son un elemento, una especie de complemento de esta misma idea, por cuanto, pues si queremos tener más hijos, si queremos tener a Colombia nuevamente, digamos, con una población en crecimiento, pues no solamente lo tenemos que pretender, sino que también lo tendremos que diseñar para que el conocimiento sea su principal virtud. Entonces, en medio de ello, en estas épocas de COVID-19 y demás, doctor Mauricio, hemos observado y de alguna manera también nos han informado, usted me corregirá, que los jardines infantiles, digamos, han quedado por fuera de cualquier acción del Estado colombiano, de la protección que se le dio a algunos sectores de la sociedad con motivo del COVID-19. Y la información que tenemos es que los jardines infantiles han quedado, digamos, expuestos, han quedado en una orfandad o en una soledad absoluta. ¿Usted pudiera, digamos, aceptar esa pregunta que yo le estoy haciendo, digamos, confirmarla y pudiera darnos su parecer al respecto, por favor? Sí, claro, doctor Ricardo. Precisamente es una de las situaciones en las que nos hemos visto afectados los jardines y colegios. ¿Y por qué se presenta? Digamos que entendemos que todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos el derecho al trabajo, todos tenemos la necesidad de trabajar, pero se dio prelación a otros sectores de la economía
que no digo, no quiero decir, no quiero sonar de pronto un poco tosco o duro, no son tan importantes o no eran tan necesarios para brindarles una ayuda como los jardines infantiles. Se dio ayuda a las personas que tenían los gastrobares, los restaurantes, los bares, o del entretenimiento, se estaba preocupado mucho por el entretenimiento, por otras cosas, y los jardines infantiles y los colegios fuimos atrás, fuimos quedando relegados de esas apoyos o ayudas del gobierno. A veces se mencionan esos apoyos o ayudas del gobierno como la gran solución y se mencionan y se hacen notorios en las noticias o en menciones desde prestigio, desde el gobierno, pero realmente no se ha visto eso que llegue, realmente no lo hemos visto. Sí, se ha visto que hay otros sectores que se han visto muy favorecidos por la situación. De hecho, las aperturas, cuando comenzó todo el tema, las aperturas se dieron principalmente hacia sectores económicos y entendemos, la economía es necesaria, un para la economía, pero también esa economía requiere todo. Aquellos que brindamos información, también brindamos empleo, no solamente damos conocimiento y aprendizaje, también somos un sector que brinda empleo, claro, también somos un sector que fomenta la economía. Y no solamente desde el punto de vista de los docentes que trabajan con nosotros, sino hay personas administrativas, hay personas que nos colaboran con el aseo en la institución, nuestros proveedores, personas que trabajan dándonos las sillas, las herramientas que necesitamos. Entonces, también somos un sector, tal vez solamente somos vistos como aquellos que educan o aquellos que forman o aquellos que dan formación y aprendizaje, y muy pocas veces se toma también eso en cuenta, pero también somos fomentadores de empleo, también somos pequeñas y medianas empresas que también estamos fomentando el empleo desde otra perspectiva y hacemos circular la economía. Y creo que ese fue el punto que desde un momento el gobierno debió haber visto, y solamente creo que nos vio como nuestros chiquitos, entonces en un punto solamente eran los vectores de contagio, y entonces había que ponerlos a todos y guardarlos porque se volvían un vector de contagio, y hay que reactivar la economía en otros sectores, y en algún momento los niños regresarán, y en algún momento los niños volverán, y son ellos los que se han visto más afectados, pero también nosotros como empresarios. Claro. La educación para nosotros es un favor de Dios, es un regalo que nos dio Dios de poder instruirlos. Pero ese favor de Dios no solamente va desde el punto de vista de la enseñanza, sino cómo podemos fomentar empleo y cómo también aportamos a la economía. Y desde esa perspectiva se nos dejó a un lado. Se hablaba de apoyos a la educación, se habló de apoyos a los padres que lastimosamente no hemos visto y no se han visto, aunque las cifras que muchas veces coloca el gobierno son altísimas, pero no se ha visto. Por ejemplo, este tema del PAEF, cuando se dieron los apoyos para la nómina, era un gran apoyo para la nómina y era buenísimo, pero en muchas circunstancias nosotros nos empezaron a llenar de papeleos, de temas que teníamos que lograr y muchas veces no alcanzábamos a eso. Entonces, que desde ese punto de vista el gobierno también nos alejó un poco y solamente nos dejó como aquellos que educan, pero no también como aquellos que fomentan un empleo o fomentan también el desarrollo de la economía, porque estamos formando los futuros economistas, los futuros presidentes, los futuros abogados, estamos formando los chicos que en 20, 25 años van a tomar las riendas de nuestra nación. Y si los gobiernos no ven eso, la importancia de la inversión en la educación, no solamente por el tema de recursos desde el punto de vista de políticas educativas, sino también desde el punto de políticas económicas, nos vamos a ver siempre abocados a tener circunstancias difíciles, ya sea en una pandemia o en cualquier otra situación. De acuerdo. Doctor Mauricio, perdóneme ahí para hacerle un complemento a esa respuesta tan exacta que acaba de ofrecernos. Cuando usted habla de nosotros, usted está hablando de quiénes son nosotros. O sea, digamos en el solo Bogotá, ¿cuántos establecimientos de educación temprana, educación inicial podemos estar hablando? Doctor, sí, Angélica me echó una manito porque tengo como un problema de internet y no estoy oyendo bien, aquí está lloviendo durísimo. Entonces, si Angélica me ayuda un segundito mientras mejore el tema de internet, se lo agradezco, doctor. Que pena, está lloviendo durísimo y no lo escucho bien y el internet está fallando. No, claro que entonces, sí. Angélica Además, me echó una manito un segundito,
Te lo agradezco. Que sí. Además, hoy tuvimos una granizada inmensa aquí en la ciudad de Bogotá. Es bueno que los seguidores de Sí, la no, red y lo lo sepan. estoy escuchando entrecortado un poquito. Entonces, si mientras tanto, Angélica, ¿me ayudas un poquito? ¿Qué dice la Todos, doctora María Angélica? todos andamos tratando de hacer comunicación. No me he podido ubicar. Qué vergüenza. Bueno, doctor Ricardo, le comento, en educación inicial, solo en Secretaría de Integración inscritos como jardines privados, tenemos 1.757 jardines inscritos ante Secretaría de Integración en cobertura con primera infancia, ¿Cómo le a nivel parece? privado, ¿no? Perdóneme allí, doctora María Angélica, y esos 1.757 establecimientos, instituciones que están allí reconocidas, estamos hablando de una población de niñez más o menos de ¿cuántos Estamos hablando niños? de que si tenemos un 100% de educación inicial en Bogotá, el 83% están en los colegios privados, doctor Ricardo. Estamos hablando de que nosotros tenemos un margen de responsabilidad muy grande, ¿cierto? Inmenso, Porque inmensamente grande. en la medida, y entramos a una gran realidad, y es que si tuviésemos en la fatídica percepción de que tuviéramos que cerrar jardines en Bogotá, jardines privados, la cobertura de la Secretaría de Integración a nivel público no daría la cabida para sopesar todo el servicio Por supuesto. que se necesita. Entonces, así, hablando porcentualmente, ya vemos el gran margen de jardines que tenemos. Más de 140.000 niños estarían por fuera ¿Cómo le parece del eso? sistema y de la cobertura de protección y de bienestar que deberíamos darle, o que deberíamos, porque hablo todos, porque todos somos parte de este gobierno, necesitaríamos como sociedad darle cobertura y cuidado a nuestros chiquitines. Ya vamos a hablar por qué hay ese riesgo, por qué hay ese peligro Claro del que sí. cierre, del cierre de nuestros jardines infantiles, pero es bueno que nuestros seguidores vayan teniendo las cifras. A mí me encantan las cifras porque en últimas es la que nos da la dimensión, digamos, del tema, lo que nos muestra la profundidad de la herida, la largura, la anchura, la altura de aquella herida. Y mire lo que acaba de decir la doctora María Angélica, está hablando de 140.000 niños que pudieran verse afectados. Es como sucedió en diciembre del año pasado. 114.000 jóvenes no pudieron acceder a la educación superior precisamente por temas aquellos del ICETEX que ahorita hablaremos. Y un país, un estado, un sistema nacional no puede quedarse quieto ni observando que hay 140.000 niños en riesgo de no tener una formación o de tener 114.000 que no puedan continuarla. Claro. Ahí es donde es primero la sociedad, es primero la familia. Ahí es donde nosotros decimos no hay ninguna otra propuesta sobre la cual hoy no se le vea esa especie de urgencia inmediata, sino esa que estamos hablando en la noche de hoy. ¿Cómo protegemos 140.000 niños que van a ser los ciudadanos del mañana? Y me imagino que a nivel nacional pues la cifra debe ser, pues yo no sé cuánto, pero digamos en unas cifras mayores, tal vez 2 o 3 veces lo que está pasando en Bogotá. Pues queridos amigos, doctora Arelis y doctora María Angélica y doctor Mauricio, les tengo que pedir aquí toda su comprensión, pero en este momento necesitamos ir a una pausa. Aquí me están haciendo señas, entonces por favor, vamos a salir un minutico y ya regresamos con este diálogo tan interesante y tan enriquecedor que ustedes nos han permitido en la noche de hoy. Génesis, por favor. Bueno, les doy gracias a nuestros invitados, pero también quiero contarles que tenemos en este momento saludos de más de 60 colegios. Voy a nombrar algunos porque realmente son muchísimos, pero quiero pues dar a conocer algunos de estos. Los primeros que se conectaron, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Integral La Esperanza en la localidad de Bosa, nos saluda también el Jardín Psicopedagógico Huellitas de Amor, Liceo Psicopedagógico Leche y Miel, el Jardín Infantil Grandes Talentos, Hogar Infantil Mis Mejores Años en la localidad 7, Jardín Gran Andino, Jardín Infantil el Caracol. Tenemos muchísimos y bueno, eso de verdad muestra el apoyo tan grande que hay
primero en este programa y en este tema tan importante y en la preocupación, en la educación, en el interés que tenemos hacia nuestros niños y niñas. Y bueno, quería compartir con ustedes esta alegría porque aparte de nuestros seguidores, que usualmente hay unos muy fieles que siempre están ahí conectadísimos con nosotros, tenemos más de 60 colegios, yo hasta donde los alcancé a contar porque veo que siguen llegando más. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. También queremos saludar a las personas que nos están retransmitiendo en esta noche y queremos también dejarlos con un video que muestra un poco sobre este tema que estamos hablando. Los dejo con este video. Nosotros como padres de familia de jardines infantiles privados vemos la necesidad del regreso a las aulas de nuestros hijos, ya que el ejercicio de alternancia no es viable por nuestros horarios laborales. Tendríamos que recurrir a buscar terceros para el cuidado de nuestros hijos mientras que nuestras jornadas terminan. Y sentimos que esto es un riesgo para la salud de nuestros hijos en estos tiempos de pandemia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Ramos. Soy madre soltera de un niño de 4 años. Yo no soy de Bogotá, soy de Cúcuta. Durante la pandemia tuve la colaboración de mi mamá, ya que pues se encontraba de visita en esta ciudad cuando comenzó la cuarentena. Sin embargo, ya cuando abrieron los vuelos, mi mamá retornó a Cúcuta, pues porque tiene también su vida y sus labores allí. En mi oficina ya nos solicitaron el regreso de manera presencial. Sin embargo, tuve que mandar una comunicación diciendo pues que en ese momento estoy a cargo de las labores de la casa y de mi hijo. Por tanto, no me queda fácil ir a la oficina. Yo no cuento con personas de confianza en la ciudad ni con familiares con quienes yo pueda dejar a mi hijo. Adicional que pagar el costo del jardín y a una persona que me lo cuide, adicionalmente pues también se me sube mis gastos en los cuales no estoy en el momento de afrontar. Para mí ha sido una preocupación muy grande pensar qué haré el año entrante cuando ya me exijan totalmente ir a la oficina, con quién dejaré a mi hijo, ya que conozco la normatividad para que los jardines vuelvan a operar. Agradezco mucho que puedan revisar todo este tema, sobre todo porque no todos tenemos la capacidad de contar con familiares o personas de confianza para dejar a nuestros hijos mientras vamos a nuestras labores de oficina. Yo cuento con un jardín muy especial que espero pueda abrir las puertas prontamente, contando con todos los protocolos de bioseguridad para nuestros hijos. Muchas gracias. Oh, qué belleza. Incluso, qué presentación la que hacen las dos directoras de estos institutos de educación inicial. Y allí, pues nuevamente con nuestros invitados, digamos con Arelis, con María Angélica y con Mauricio, pues digamos que yo hoy, la verdad, estoy teniendo de ustedes una respuesta a un desafío que este mismo programa se había impuesto. Nosotros queremos hablar de la generación 2038, queridos amigos, o sea, la generación del año 2038. Nosotros queremos hablar de una nueva generación en Colombia, aquella que dentro de 18 años, atendiendo la frase aquella, Arelis, de Churchill, denme el niño de 0 a 4 y yo entrego el ciudadano de 18. Pues algún día, estudiando estos temas, analizando, tratando de profundizarlos, nos dijimos en el programa, ¿y por qué no empezamos, digamos, a tener, al menos a hacer correr la propuesta? Y resulta que hoy me he encontrado que con ustedes lo podemos hacer. O sea, yo siento que, y lo puedo decir públicamente porque es tan sana, digamos, la idea y de tanta dimensión para nuestra nación, que si hoy tenemos 860 instituciones, que si hoy nosotros tenemos 140,000 niños, que si hoy tenemos, digamos, estas dimensiones, este programa, este proyecto del 2038 tenemos que volverlo una realidad. Y por eso estas instituciones de educación inicial o educación temprana, no sé si el término esté bien empleado, digamos, en mi caso lo utilizo mucho, pero no me molestaría si me lo corrigen. Digamos que esta educación inicial o educación temprana es la que requiere, o sea, ahí empieza el origen de la solución de los males de la sociedad colombiana. Si nosotros somos capaces de volcar el Estado colombiano
a darle toda la protección y no la desprotección. Mauricio Torijano nos hablaba, sino toda una protección. Por supuesto, al niño, pues por supuesto, eso está pues descartado, digamos, ellos están en el primer lugar, pero también al docente, pero también a aquellas personas que laboran allí. Y yo creo que esto lo podemos hacer. Y allí le preguntaría a la doctora Arelis, algo escuché en el video del sistema de alternancia, me corrige, supongo que ella se refiere a la educación que se recibiría en el Instituto de Educación y la que se recibiría en casa, o sea, entre el colegio y la casa. Entonces, ese sistema de alternancia, digamos, cabe para estas instituciones de educación inicial. ¿Cuál sería su concepto alrededor de este sistema que por la pandemia nos hemos visto como obligados a ver existir? Bueno, quiero hacer una aclaración. Las dos personas que acabamos de ver son mamitas, ¿sí? No son directoras de institución ni son docentes. Correcto. Entonces, ellas mencionan en su afán qué pasa con los niños, dónde dejamos los niños si hay otras necesidades también, y es la necesidad del trabajo. Una familia que no trabaja es una familia que no puede garantizar los derechos de los niños en salud, en educación, en vivienda, en alimentación. Entonces, el esquema de alternancia está dirigido a que estén los niños por grupos y por horas, ¿cierto? Sí. 4 horas al día, grupos de un aforo máximo de 35% según la capacidad de la institución y alternándole en los días. Nuestro cuestionamiento es, ¿qué pasa después de que una mamita deja a su niño a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12? ¿A dónde va el resto de la tarde este hijo? ¿Quién lo va a atender, cierto? No solamente quién lo va a cuidar, sino en qué condiciones, ¿cierto? Esto está generando ilegalidad, esto está generando casas de cuidado, esto está generando vulneración de los derechos de los niños, sin mencionar cifras. Claro que el doctor Ricardo decía que le encantaban las cifras, pero si digo cifras, temo a equivocarme. ¿Cuántos niños están siendo abusados por terceros? ¿Cuántos niños están siendo maltratados? Todos que tenemos en nuestra sangre la vocación por los niños, nos adolece escuchar en los noticieros de los pocos niños que nos podemos enterar que están siendo vulnerados y de los que no nos enteramos y de los que están sufriendo en silencio. Realmente nosotros estamos buscando es levantar la voz por los niños, porque este esquema de alternancia no sirve para la primera infancia, ¿sí? Los niños y las niñas fueron los más afectados dentro de esta pandemia, porque ellos son, o sea, la voz de ellos está silenciada. A ellos nadie les preguntó, a ellos nadie les está diciendo, oye, ¿quiere volver al jardín? Entonces, realmente el esquema de alternancia que nos proponen nuestros entes reguladores no aplicaría realmente para los jardines infantiles, teniendo en cuenta circunstancias en las que se están quedando los niños cuando están por fuera de las instituciones educativas. ¿Vale? Doctor, muchas gracias. No, correcto, querida Arelis. Y en verdad, mire qué reflexiones las que usted ha expresado en sus respuestas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esa desprotección? Es que Colombia tiene que ser capaz de volver a revisar sus temas de sociedad. Y en ello, doctor Mauricio, el 34%, si mi memoria no me falla, representa precisamente la población de la niñez en Colombia. O sea, como un tercio más, digamos, en una aritmética de pronto mal hecha, un tercio, o sea que estamos hablando casi de 15 millones de niños. 15 millones de niños que requieren una política pública, que requieren una acción del Estado. 15 millones de niños que hoy se debaten, como lo dice la doctora Arelis, en una completa orfandad. El conflicto colombiano, por poner un ejemplo, doctor Mauricio, el conflicto colombiano, digamos, irrumpió con mucha fuerza, destrozó el tema de sociedad en los 57 años de existencia. Y aquí el único perdedor, aquí no perdieron los ejércitos, ni el regular ni el irregular. Aquí no perdió sino la sociedad.
Y hoy vemos nosotros en las calles de Bogotá y de Colombia la generación de niños huérfanos con padres vivos. Hoy lo que nosotros vemos es precisamente aquellos niños casi que se levantaron solos. Esa generación que nació en el año 2000, 1990, es la que hoy está saliendo a la calle. Es la que hoy sale precisamente con una carencia en la enseñanza de principios, de valores, de afecto, de convivencia, de solidaridad, de amor mutuo, en fin, de tantos temas que cansaríamos esta noche a nuestro televidente si hiciéramos toda la presentación de los hechos. Pero, doctor Mauricio, ¿cómo puede, digamos, el Estado apoyar de mejor manera estas instituciones? En esa experiencia suya y de ustedes, de la doctora Arelis y María Angélica, usted, digamos, qué recomendaría en cuanto a una acción, pero una acción, digamos, llena de pragmatismo? O sea, no de teoría, sino llevado a la práctica. ¿Cuál pudiera ser exactamente esos elementos de apoyo, si se puede denominar así, que el Estado pudiera hacer para que no solamente las 860 estuvieran atendidas, sino que crecieran? Porque si hay 15 millones de niños, tal vez no alcanzo a tener en mi cabeza cuántos de 0 a 5, pero debe también ser otro tercio seguramente. Entonces, allí, ¿qué pudiéramos hacer para tener un crecimiento exponencial de las instituciones de educación inicial o educación temprana? ¿Cuál sería su concepto, doctor Mauricio Torijano? Doctor Ricardo, usted mencionaba cierto que le gustaban las cifras y que le llaman la atención las cifras. Yo quiero compartir una cifra que a mí me parece muy interesante y hacía el análisis en estos días y me pareció muy interesante. En Bogotá, digamos, siempre hablamos de la educación pública gratuita, pero esa educación pública gratuita no es tan gratuita, porque se basa en los impuestos que todos nosotros pagamos y que todos nosotros ponemos en la sociedad. Entonces, digamos, desde ese punto de vista no es gratuita. Hoy en día está pasando otra situación y quiero mencionarlo porque me parece importante traerlo a colación, y es que con todo este tema de la pandemia y lo que ocurrió, el distrito y los colegios del distrito han mencionado que ellos están recibiendo masivamente muchos chicos que están disponibles, pero es por la forma de la educación que les están entregando, una educación basada en poca relación realmente. Es una relación más de guías, fotocopias, haga esto, vea el programa que se coloca en señal institucional o en el canal institucional o en señal Colombia, pero no hay una relación entre ellos. Y el día de mañana va a ocurrir que hoy ellos tienen 40, 50 chicos por salón, y cuando todo esto pase de la pandemia y pueda regresar a la presidencialidad van a ser 60, 80. ¿Y cómo van a poder manejar todo ese tema? Hoy en día el costo de un chico en la educación en día es casi alrededor de 5.700.000 pesos. Para un chico, digamos, que es lo que le cuesta al distrito la educación de un chico. Pero si nosotros tomáramos la oportunidad y pensáramos en que ese mismo dinero se pudiera redistribuir hacia los padres, a través de un bono o un cheque estudiantil que les permitiera a los padres escoger una opción de calidad, una educación de calidad realmente, ¿sí? Que ellos pudieran tener esa oportunidad y tener un bono que sea establecido única y exclusivamente para la educación, ¿sí? No estamos hablando de que se vuelva un, no sé, tema de viajes o bonos alimenticios, sino netamente para su educación. ¿Cuánto los padres sentirían un alivio al saber que de los mismos impuestos que hemos estado poniendo y que hemos estado colocando todos juntos, y que esos impuestos te dan la oportunidad de tener una retribución al tener un bono que le permita a sus chicos estudiar en un lugar donde realmente van a tener una educación de calidad? Porque aquí estamos hablando de una educación de calidad. Si hablamos por dar información, sé que voy a ser crudo en lo que voy a decir, está Internet hoy en día, Internet nos da información, nos da conocimiento. Pero el aprendizaje es una cosa totalmente distinta, que es lo que hacemos nosotros. El conocimiento lo brinda Internet. ¿Cómo sumar? Lo podemos ver hoy en YouTube, en cualquier video, sale cualquier persona hoy, youtuber, influencer, a enseñar cualquier cosa y aprendemos a través de... Se adquiere conocimiento, no se aprende, se adquiere conocimiento a través de YouTube.
pero el aprendizaje es lo que está quedando de lado y es lo que los papás nos están manifestando a nosotros y nos preguntan constantemente acerca de ese tema. Entonces, desde el gobierno es una posibilidad, ese boleto que el papá diga, oiga, estoy viendo que el gobierno me está retribuyendo algo, tengo la oportunidad de que ese bono se vea, yo lo voy a usar para la educación de mis hijos. Desde ACEPS, que es la organización que representamos hoy en esta noche, que nos dieron el privilegio de representar con Angélica y con Arelis esta noche, nosotros no estamos peleando solamente el Cero Oídos por ser una asociación, estamos peleando por jardines, estamos peleando por nuestros niños y estamos peleando también por los padres. Excelente. Los padres hoy tienen una angustia muy grande frente a cómo va a ser el siguiente año y no solo, como lo decía Arelis hace un momento, con un tema de alternancia que se nos dificulta manejar por los costos también que se nos disparan a nosotros, porque también hay que pensar en ese tema de los costos que se nos llegan a disparar. Sí, se nos incrementan altísimo, por lo que nos implica implementar esos protocolos que no están pensados de la mejor manera para nosotros y que también nosotros tenemos que llevar a los padres también. Entonces, si una política pública que le permita a los padres sentir que hay una retribución por sus impuestos, una retribución por lo que hacen, que permita que estudiantil sea usado en eso y un padre de familia de un estrato 1, 2 o 3 lo pueda usar en un privado teniendo una calidad de educación y que sienta que sus aportes también desde el punto de vista del impuesto están siendo retribuidos, vamos a conseguir una mejor educación. De acuerdo. Porque nosotros educamos con valores también, con principios, estamos formando una sociedad, estamos formando chicos que el día de mañana, niños y niñas que el día de mañana van a tomar las riendas de nuestra nación. Usted lo comentaba hace un momento y lo decía. Vemos la sociedad hoy en día vemos la sociedad de hace 20 años, los chicos que crecieron sin información completa y sin conocimiento completo, que salen y lo primero que escuchan es lo primero que asimilan como si fuera la realidad. Y nosotros todos los días trabajamos porque eso no sea así. Desde que no tomen el lápiz de su compañero, no porque esté mal, ¿sí? Y no porque está mal y punto, sino les explicamos la razón por la cual lo hacen. Desde por qué deben compartir con otros, por qué debemos compartir, que fue otra de las cosas que la pandemia nos permitió hacer, porque es importante compartir con otros, porque si tu compañero se cae, no te burles de él, ve y lo ayudas a levantarse y lo llevamos donde la profe para que lo cure, le sane la herida. Desde ese punto de vista estamos trabajando. Y esa es una educacionalidad que los padres van a ver retribuida si el gobierno da las políticas adecuadas desde el tema de vista económico y también desde el tema de vista que nos permitan trabajar de la mejor manera. Perfecto. Pues tiene toda la razón, apreciado doctor Mauricio. Y yo estoy viendo que el reloj va corriendo y nuestra hora de la familia se va agotando, pero yo no quisiera que, digamos, que se nos llegara el momento del cierre sin que los tres me ayuden a que le expliquemos muy bien al seguidor de nuestro programa, a nuestros miles de seguidores, cuál es el riesgo que tienen hoy precisamente todas estas instituciones de educación inicial, de la educación temprana. ¿Por qué estamos hablando, digamos, de que viene de pronto problemas hacia las instituciones y que puedan ser motivos inclusive del cierre? ¿Qué nos diría la doctora Angélica al respecto? Sí, doctor Ricardo, yo creo que en este momento y en esta época coyuntural, como lo hemos abarcado durante todo nuestro encuentro, los jardines infantiles vemos muy lejano el retorno, el volver a encontrarnos con nuestras familias, el continuar un proceso, digamos, tan abrasivo, tan acalorador del hogar como lo estábamos haciendo. En este momento nos estamos, por las normas, por los protocolos de bioseguridad, por la alternancia, estamos viendo que nuestro proceso, nuestro ejercicio profesional se está viendo pues abocado a limitantes que no nos dejan ejercer, que podría darle un giro a lo que se valoraba dentro de la familia como el apoyo del jardín infantil para la continuidad y el ejercicio de crecimiento de sus chiquitines. Esa primera base tan importante, como lo ha dicho el doctor Torijano, es de valores, es que nosotros no podemos llegar a quedarle debiendo a nuestra sociedad ese ejercicio de sentar la base de principios conciudadanos, de convivencia, de solidaridad y de respeto que están haciendo tantísima falta. Usted lo ha dicho, ya vemos en la calle
los hijos huérfanos de padres vivos. En este momento nosotros entendemos que nuestra sociedad nos necesita, nuestros padres nos necesitan. El momento actual de vida que estamos viviendo requiere que los papás tengan que trabajar, que vayan, que salgan de su hogar. Ya no podemos ver a la mamita que cuidaba a sus hijos hasta los 5 o 6 años y se los entregaba ya casi letrados a las instituciones educativas de privada, porque todos nos tocó ese ejercicio muy dispendioso, y era que mamita nos enseñara a leer. No, nosotros enseñamos desde qué lindo cómo caminar, porque nos los entregan de bebés, doctor Ricardo. Entonces, somos mamás, somos acompañantes, somos maestras, somos enfermeras, psicólogas. No, tenemos mil perfiles. Mil títulos. Excelente. Y en excelente, ese doctora Angélica. ¿Qué estamos diciendo? Sabemos y entendemos la preocupación de nuestros papitos, y lo que más nos preocupa es tener que virtualizar la realidad del sentimiento que nos une con nuestros estudiantes. Yo no hablo de estudiantes, nuestros pequeños hijitos. Ellos todavía necesitan de la mamá del jardín. Ellos necesitan vincularse a la convivencia de su hermanito del jardín, de su compañerito. Ellos necesitan acrecentar esos valores de convivencia a través de ese proceso social. Ellos han sido los más perjudicados. Ellos han sido los más perjudicados, y nosotros somos los abanderados de que ellos regresen a ese proceso. Correcto, gracias, doctora Angélica. Doctora Arelis, pero además de lo que dice la doctora María Angélica, entiendo que también hay unos requisitos que se han aumentado. Entiendo que el distrito está obligando una serie de normas que parecen incumplibles o difíciles de cumplir, más bien, para expresarlo de la mejor manera. ¿Qué nos puede contar al respecto, doctora Arelis? Es correcto. O sea, tocaste las fibras sensibles de este año. Pertenezco a CEPS hace ya 1 año, y a CEPS tengo mucho que hacerle, porque por ellos me enteré que existe un decreto 420 que salió el 17 de julio del 19, o sea, hace más de 1 año. Estoy segura de que muchas de las personas que están aquí conectadas no lo conocen, ¿sí? Hablan del decreto y hablan del decreto. Es una norma, es un decreto, como lo estoy mencionando, que habla claramente que los jardines de integración social no podemos recibir niños mayores de 3 años, ¿cierto? Que podemos recibir solo niños de 0 a 2 años 11 meses. Mi pregunta, y quisiera que en este momento de pronto la ministra me estuviera escuchando, la Secretaría de Integración Social me estuvieran escuchando, para yo poderles decir, señores de la Secretaría, y entonces los niños mayores de 3 años, ¿para dónde van? Si los jardines infantiles nacimos a raíz de una necesidad de la comunidad. Así ¿sí? es. Aparte de que nosotros somos la base de la estimulación de los niños, de su desarrollo integral, y nacimos a raíz de una necesidad de la comunidad, sobre todo en el tema de la tenencia, en el tema del aprendizaje, como lo mencionaba mi compañero, ¿cierto? Y este decreto nadie nos lo ha explicado, nadie nos ha dicho, ustedes los jardines de integración social van a quedar bajo estas condiciones con el decreto. El decreto salió y todo el mundo, como diría mi abuelita, todos guardemos silencio y calladitos. ¿A CEPS a qué nos invita? Unámonos, por favor, los jardines infantiles, unámonos, seamos un gremido, apoyémonos. Si este decreto salimos bien todos, pero si este decreto aplica para los jardines infantiles, pues nos vamos realmente a lamentar todos. Y los niños que no tienen voz ni voto en esta situación, y quiero mencionar algo, de los 1.600 jardines infantiles, dice la Secretaría de Integración que solo hay 6 aprobados. Este tema, de verdad, doctor Ricardo, me apasiona, porque me corre por las venas realmente la pedagogía, y digo, ¿y quién habla por los niños? ¿Y quién levanta por ellos? Entonces, nosotros para la Secretaría de Integración estamos en el anonimato. Nos pasó algo muy curioso, y es que para presentarnos al ICETEX este año para los créditos condonables de los papás, pedíamos la carta de que somos jardines que prestamos un servicio, y decía, usted no pertenece, no, discúlpame Angélica si me recuerdas la frase exacta, ustedes no están autorizados a prestar, no somos legales. Sí.
No o sea, somos solamente reconocidos como una entidad legalizada, solamente asumían y hacían la presunción de la existencia en una planta locativa de la institución educativa, con jardines que, discúlpame que te interrumpa, profe Arelis, con instituciones educativas de 22 y 25 años de existencia. ¿Cómo no vamos a ser legales? ¿Cómo no vamos a estar dentro de los parámetros? Increíble, doctora María Angélica, doctora Arelis, doctor Mauricio. Finalmente, nosotros tenemos una tesis que usted nos la acaba de validar en el día de hoy. En la casa se educa, en el colegio se forma y en la internet informa. Pero básicamente las dos primeras partes son las que tenemos que proteger como sociedad. Doctor Mauricio Torijano, mil gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Gracias lo mismo a la doctora Arelis Mejía, a la doctora María Angélica Gil. Estamos pues muy honrados de haberlos tenido esta noche. Créanme que ustedes a partir de hoy van a tener todo un equipo de personas alrededor de esas asociaciones, de esas instituciones tan importantes donde se edifica sociedad nacional. Por lo tanto, este programa siempre estará con la puerta abierta para todo lo que ustedes consideren, pero por favor, permítanos ayudarlos en esa gran lucha que tenemos que dar, porque aquellos niños de 0 a 5 son exactamente la promesa de nuestra sociedad nacional. Muy buenas noches y mil gracias a todos por acompañarnos. A ustedes, doctor Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias. Que no se nos olvide la premisa, doctor Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. De verdad fue un placer poder tocar este tema tan importante. A las personas que se conectaron, gracias por estar siempre ahí, a nuestra amada audiencia que, como bien lo dice el doctor Ricardo, ya son miles. Agradecemos su compañía. Los esperamos mañana nuevamente a las 7 de la noche y, como es usual, les deseamos una feliz noche y los dejamos con las cartas de Ricardo. Hasta pronto. ¿Me pregunta Luisa por la educación inicial? Pues la pregunta la destaco, querida amiga, dado que es aquella que brinda oportunidades de convivencia, de aprendizaje, así como también la formación de ciudadanos, de nuevos ciudadanos autónomos, críticos, pero también responsables. Y además de lo anterior, esa educación inicial, Luisa, es aquella que es importante para el desarrollo mental del niño. Y allí debemos siempre recordar que es la etapa de desarrollo de aquel bebé de 0 a 5, donde hay mayor flexibilidad en el cerebro. Por lo tanto, es cuando se pueden fijar aprendizajes que serán la base para su desarrollo futuro. Esa educación inicial es la que debemos proteger y no acosarla y no sofocarla, como hoy se quiere hacer, por ejemplo, en el medio de Bogotá. ¿Qué están haciendo en Bogotá? Pues primero, situando los jardines infantiles bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y no sobre la órbita de la Secretaría de Educación, que en sentido lógico le corresponde. Y luego, son tantos los requisitos de funcionamiento por cumplir que ¿cómo le parece que de 1000 jardines recientemente visitados, solo 6 cumplen la totalidad de sus exorbitantes normas? La vida y sus curiosidades, querida amiga. Una sociedad que convive de manera solitaria. Ahora, el Estado, la alcaldía, impide que los pequeños de 0 a 5 años puedan, cerca a su casa, lograr el desarrollo de sus aptitudes y de sus talentos. El Estado es curioso, querida amiga. Gobierna olvidándose de la sociedad y solo se acuerda de ella, pero para afectarla, para impedirla o para limitarla en toda su expresión. Si se valorara la educación, si la valoráramos entre todos, nos daríamos cuenta, querida amiga, que a ella, a la educación, lo que se le invierta y lo que se le permita, la convertiría exactamente en la mejor defensa de nuestra nación. Proveer conocimiento a una sociedad, ese debe ser el objetivo. Y si ese objetivo se define en el número de buenos ciudadanos que podamos obtener, ay Luisa, ese objetivo entonces debemos por todos los medios poder propiciar para luego poder obtener. Ay, 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 tanto por hacer, querida amiga, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad.
Y recuerde, Luisa, si alguien la oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquila, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM, o en YouTube o en Facebook, escribe Ricardo Arias Mora, que allí seguramente me vas a encontrar. Un cordial saludo, un buen descanso y un buen día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.